Aquí, por ejemplo, tenemos la reacción de oxidación del fierro. Tenemos el fierro más oxígeno y tenemos el fierro más oxígeno y nos da óxido de hierro. Perdón. Entonces, como el hierro está solo sin combinarse, siempre cuando un elemento está solo, va a ser 0, su número de oxidación. Y el oxígeno, como también está solo sin combinarse, es 0. Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo sabemos que este es 2 y este es 2 positivos? Porque nos dice la regla que cuando el oxígeno se combina con otro elemento, siempre su número de oxidación va a ser 2. Y entonces, como aquí es 2, y sé que toda la molécula me tiene que dar igual a 0, entonces el de fierro, ¿cuánto va a ser? Entonces va a ser 2 positivo. Ahora tengo 2 positivo más 2 negativo es igual a 0. ¿Ya se me formó la molécula? Sí, ya está formada mi molécula. Y aquí lo vemos. Aquí está el fierro, aquí está el oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál se me oxidó y cuál se me reduce? Pues lo vamos a ver con estos pasos. Pongan atención, aquí está la gráfica del número de oxidación y vamos a ver cuál se me reduce y cuál se me oxida. Okay. Dijimos, como está solo, siempre, siempre, siempre la regla me dice que es 0. Aquí también está solo, 0. Y aquí, cuando está el oxígeno combinado es 2 negativo. Entonces, un número que al sumarlo me dé a 0, me va a hacer más 2. Pero aquí tenemos 2 moléculas, entonces sería 2 por 1, 2 por 2, 4. Aquí sería igual. 2 negativo por 1, 2 negativo. Por 2, 4 negativo. Ahí ya lo tenemos. Y la suma sería 4 negativo más, más los 4 negativos más los 4 me da 0. Ahí se queda bien. ¿Cómo voy a saber quién se oxida de estos? ¿Quién se me oxida? ¿Quién está oxidado? ¿Quién se oxida? ¿Y quién se reduce? Vamos a verlo con la regla. Por ejemplo, vamos a tomar con el azul al fierro. ¿En dónde estaba? Estaba aquí, en el 0. Cuando se hizo producto, ¿a cuánto cambió? ¿Cuánto me dice aquí? A 2 positivo, entonces voy a tener 1, 2. Y aquí quedó. Entonces, según la flechita, ¿qué me dice? Que perdió electrones y que se hizo más positivo. Entonces, se oxida. El que se oxida es el hierro. Vamos a poner la palabra hierro y su símbolo. Entonces, ¿quién se me reduce? Vamos a comprobarlo. Tenemos del oxígeno, vamos a tener 0. Entonces, está aquí en el 0. ¿Sí? Aquí está en el 0. Y en productos se hizo 2 negativo. 1, 2. ¿Para dónde se fue? Para este lado, para los negativos. Quiere decir que ganó electrones. Si gana electrones, entonces se reduce. Si se me vino para acá, ¿qué me dice la flechita? Que más para acá es reduce. Entonces, el que se reduce es el oxígeno. Oxígeno. Aparte, para que el hierro se me haya oxidado, tuvo que estar con alguien que en su presencia lo haya hecho que se oxide. Entonces, a eso se le va a llamar agente reductor. El agente reductor, perdón, agente oxidante. En este caso, el agente oxidante es el oxígeno, porque al combinarse con el hierro lo oxidó. Y el agente reductor es el hierro. ¿Sí? Entonces,
El que se reduce es el oxígeno, pero actúa como agente oxidante. El que se oxida es el hierro, pero actúa como agente reductor. ¿Por qué? Porque el hierro hizo que el oxígeno se reduzca. Y aquí lo tenemos, nos dice que como el número de oxidación pasó de 0 a 2, o sea, de 0 a 2, se oxida el fierro. Y como el oxígeno pasó de 0 a 2 negativo, se reduce. Pero, ¿quién hizo que el hierro se oxide? Lo hizo el oxígeno, porque estaba combinado. Entonces, el oxígeno dijo, hierro, te vas a oxidar. Entonces, por eso se va a llamar agente oxidante, el oxígeno. Y el agente reductor es el hierro, porque le dijo el hierro al oxígeno. Oxígeno, tú te vas a reducir. Entonces, el agente reductor es el hierro. Entonces, aquí tenemos las reacciones. Por ejemplo, aquí les dije, este es una reacción que no precisamente está el oxígeno. Si se fijan, tengo hierro más azufre y me da sulfuro de hierro. Aquí es igual. Vamos a ver quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, quién se oxida y quién se reduce. Ok, tenemos el hierro más azufre, me da el sulfuro de hierro. Cuando están solos, el hierro está solo, entonces mi número de oxidación es 0. ¿Sí? El azufre está solo, entonces mi número de oxidación es 0. Y dijimos que el azufre es como el oxígeno, cuando está combinado, tiene el número de oxidación negativo. ¿Sí? Y el hierro entonces va a tener, para que se me haga un número que lo sume y me dé a 0, es el 2 positivo. ¿Sí? Entonces voy a tener, primero nos vamos con el hierro. ¿Sí? Nos vamos con el hierro. Estaba en 0 en reactivos, acuérdense de reactivos, productos. Estaba aquí en 0, ¿alcanzan a ver? En 0, y se me fue hasta el 2, 1, 2. Voy a tener 1, 2. Este es el hierro. ¿Sí? Y tengo el azufre, que estaba en 0, y se me fue en productos a 2 negativo, 1, 2. Este es el azufre. Ahora sí, ¿quién se oxida? Pues el que perdió electrones, el que se va hacia este lado. ¿Quién se fue hasta este lado? Pues el hierro. Entonces le voy a poner ahí, ¿quién fue? El hierro. Su símbolo es F, ¿verdad? ¿Quién se reduce? ¿Quién es el que ganó más electrones? Si se va de este lado, pues los negativos, acuérdense, los electrones tienen carga negativa. Si es más negativo, gana electrones, entonces quiere decir que se reduce. Entonces, el que se me reduce es el azufre. Su símbolo es la S. Ahí tengo el azufre. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante es el que acompaña al que se oxida. ¿Quién se oxida? El hierro. ¿Con quién se combinó? Con el azufre. El azufre le dijo, tu hierro te vas a oxidar. Entonces, por eso se llama agente oxidante. Entonces, ahí va a ser el azufre. Y el agente reductor va a ser el hierro. El hierro le dijo al azufre, tú te reduces. Entonces, aquí se reduce. ¿Sí? Hagan ustedes también el ejercicio en su libreta. Aquí seguimos, ahí dice, elemento que se oxida el hierro, que se reduce el azufre, el agente oxidante es el azufre y el agente reductor es el hierro.
Y tenemos aquí la grafiquita, la misma que tenemos aquí. Puede ser esta, puede ser esta. Ustedes la pueden hacer como si fuera una recta numérica. Ganan electrones y pierden electrones, acuérdense. Y tenemos la ley de la conservación de la materia. Nos dice que la conservación de la materia, que si una sustancia pierde electrones, a fuerza la otra la tiene que ganar. Entonces, a eso se le llama reacciones de reducción. Tenemos tablas también que ya vienen los números de oxidación, de acuerdo a los grupos. Tenemos ejercicios también. Aquí, por ejemplo, ¿quién es el oxidante? Entonces, si se fijan aquí, tengo uno positivo al hidrógeno y después tengo uno positivo. Entonces, ¿quién es el que ahí qué le pasó? ¿Se queda igual? ¿Se queda diferente? No, pues se queda igual. El nitrógeno tiene 5 positivo y se me fue hasta 2 positivo. Quiere decir que perdió o ganó. Ahí quiere decir que ganó electrones, se reduce. Entonces aquí el que se reduce es el nitrógeno, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejercicio, dice. Debes resolver cada una de las tablas que se presentan a continuación. Tenemos el compuesto, que es este, el fosfato de calcio, y tenemos una tablita. Vamos a anotar los átomos, la cantidad de átomos, perdón, átomos se refiere al elemento, al símbolo, cantidad de átomos, número de oxidación y las cargas. Por ejemplo, aquí tenemos el calcio. ¿Cómo lo vamos a tener el calcio? Pues lo tenemos con ¿cuántos átomos? Pues 3, aquí le ponemos 3. El número de oxidación, ¿en qué grupo está? ¿Cómo vamos a saber? ¿Está en el 1 o está en el 2? Si está en el 2, pues es el 2 el número de oxidación. Aquí está el fósforo y está el oxígeno. Y tenemos que sacar el total. Y vamos a realizar ese ejemplo para que vean cómo se hace. Por ejemplo, de aquí vamos a poner los números de los átomos. Del calcio tengo 3 átomos. Del fósforo tengo un átomo, pero son 2 moléculas. ¿Se acuerdan? Entonces tengo 2. Y el oxígeno tengo 4 átomos, pero son 2 moléculas de este compuesto. Entonces sería 4 por 2, lo multiplico por el numerito de afuera, me da 8. Ahora sí, vamos a acordarnos de las reglas. La que me acuerdo que está más presente es que el oxígeno cuando se combina es un 2 negativo. Entonces aquí le voy a poner la carga. 2 negativo. Ahí está mi 2 negativo. ¿Sí? Y esta es una molécula neutra. Porque como es una molécula neutra, el total, acuérdense, en cuanto es neutra, me debe dar la suma de todos 0. Pues ahí me da 0. Ya tengo ya puedo hacer la multiplicación. 8 por menos 2 o 2 negativo me da 16 negativo. Entonces voy a poner ahí 16 negativo. Del fósforo, pues no me acuerdo, está bien difícil. El calcio, sí, pues el calcio es del grupo 2 y me dice la tablita que cuando esté en el grupo 1 y 2 es el mismo. 1, 2 y 3 van a ser el mismo. Entonces, como está en el grupo 2, tu número de oxidación va a ser 2 positivo. Ahora sí ya tengo ya lo puedo hacer. 3 por 2 positivo me da 6 positivo. Tengo un 6 positivo. Ahora sí, voy a sumarlos. Tengo 6 más 16 negativo, ¿me da? ¿A cuánto? A 10 negativo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Me da 6 a 10 negativo. Entonces, para que ese 10 negativo me dé a 0, ¿cuánto me tiene que dar aquí? Pues para que me dé a 0, te tengo que poner 10 positivo. Ahora sí.
6 positivo más 10 positivo, 16. Más 10 negativos me da, pues, 0. Entonces, un número multiplicado por 2 que me dé a 10 positivo, ¿cuál es? Pues sí, es el 5. Ahí está, entonces ya tengo el número de oxidación. ¿Sí se fijan cómo se hace? ¿Estará bien o estará mal? Pues lo compruebo. Aquí está la comprobación. ¿Ya vieron? Aquí está mi comprobación. Pues está bien. Es una carga positiva. Muy diferente al que sigue. Si ustedes se fijan, este no, es un compuesto, sí, pero es un ion. Los iones afuerita me dicen la carga. Este tiene una carga. Entonces el total, cuando dice carga, este ya no va a ser 0. Si se fijan, en el anterior, su carga total era 0. Este no va a ser 0 porque es un ion y me dice la carga. ¿Cuánto es la carga? 1 negativo. Entonces le voy a poner 1 negativo. ¿Sí? Me tiene que dar, cuando yo sumo, ¿qué elementos tengo? Tengo el nitrógeno, tengo el oxígeno. Cuando yo sume sus cargas, me va a dar a 1 negativo. Ahora sí. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues tengo 3. ¿Cuántos de nitrógeno? Pues tengo 1. El número de oxidación, ¿cuánto es? Cuando esté el oxígeno combinado. Siempre que el oxígeno esté combinado es 2 negativo. Y ahora sí, multiplico 3 por 2 negativo, me da 6 negativo. Ahora sí, ¿qué número sumado al 6 negativo me debe dar a 1 negativo? ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé a 1 negativo? Entonces lo colocan aquí, ¿sí? Ya que lo coloquen, ahora sí, ¿qué número multiplicado por 1 me tiene que dar a este número de aquí? Y ya si suman este número con este número, me tiene que dar a un negativo. Aquí está su libretita, aquí lo tienen que hacer. También el anterior, este lo tienen que hacer, está en su libretita. Y está también la comprobación, pero no se las voy a enseñar para que ustedes la hagan solitos en su libreta. Y tenemos una actividad, que es la actividad número 4 de su cuadernillo. Entonces, aquí vamos a explicarlo, ¿sí? Tenemos la reacción, reactivos y productos. Tengo sulfuro, tengo hierro, tengo aluminio, tengo agua. Tengo hierro aquí solo, tengo hidróxido de aluminio, tengo ácido sulfídrico. Y aquí lo que hicieron fue dividir los reactivos y los productos. Y pusieron los símbolos. El del fierro, el del azufre, aluminio, hidrógeno, oxígeno. Acá igual. El del hierro, el del aluminio, el del oxígeno, el hidrógeno y el del azufre. ¿Sí? Y ellos ya te pusieron aquí, ya no es necesario que los vayas calculando porque ellos ya te pusieron los números de oxidación, si te fijas. Nada más que no vienen aquí arribita, pero tú los puedes poner para que no se te olvide, les puedes poner aquí arribita todos sus números de oxidación. Dice, identifica el elemento cuyos átomos pierden electrones después de la reacción. ¿Se oxida o se reduce? Entonces vamos a checar quién se oxida y quién se reduce de acuerdo a la tablita, ¿sí? Vamos a checarlo. Okay. Vienen las preguntas. Identifica el elemento cuyos átomos pierden electrones después de la reacción. ¿Quién se oxida? ¿Quién se reduce? Identifica el elemento cuyos átomos ganan electrones después de la reacción. Entonces, ya sabemos, quien pierde electrones son los que se oxidan, se hacen más positivos, entonces son los que se oxidan. Y vamos a anotar después, lo ponemos ahí que se oxidan y vamos a anotar todos los elementos que se oxidaron. Después dice, identifica cuyos átomos ganan electrones. ¿Quiénes ganaron electrones? ¿Cómo se llaman? ¿Se oxidan o se reducen? Si ganan, pues se reducen. Le ponemos reducen y vamos a identificar quiénes son los que se reducen. Y la 3, identifica la posición del hierro y del aluminio en su tabla periódica. ¿Cuál crees que se oxide más fácil y por qué? Entonces, vamos a hacer en conjunto todos estos y ustedes ya van a ver cuál se oxida y cuál se reduce. Lo van poniendo si se reduce o si se oxida. Por ejemplo, tenemos en reactivos el hierro, dice que tiene
un número positivo, ¿verdad? 2 positivo. Y que el hierro en productos ya tiene el 0. Entonces vamos a ver si se reduce o se oxida. Entonces vamos a ponernos aquí. Que en reactivos tenía 2, pues yo me pongo aquí en el 2. Pero en productos ya tiene 0. Aquí se fue de 1 a 0. ¿Qué me dice? Que si se va hacia este lado, si yo me voy más hacia lo 0 y hacia el negativo, quiere decir que se reduce. Entonces el hierro se reduce. Lo vamos a colocar en los de la pregunta donde dice se reduce. ¿Qué le pasó? Ganó, perdió electrones. ¿Qué le pasó si tenía 2 positivos y se fue hasta 0? Pues ganó cuando se reducen, es que ganan electrones. Y cuando se oxidan, es que pierden electrones. ¿Sí? Él, como si vino hacia este lado, gana electrones, entonces se reduce. Ese es por parte del hierro. Después tenemos el azufre en reactivos, dice que están con un número de oxidación 2 negativo, y en productos está en 2 negativos, entonces tengo 2 negativo y 2 negativo. ¿Qué le pasó? Pues a él no sé, en la reacción se quedó igual, está estabilizado. Después tenemos en reactivos el aluminio, que tiene el número de oxidación 0, y en productos el aluminio tiene un número de oxidación 3 positivo. Nos vamos a ir del 0 hacia el 3 positivo. 1, 2, y aquí se quedó. ¿Qué le pasó? Se fue hacia el lado de los positivos, quiere decir que pierde electrones. El aluminio me pierde electrones. Y si pierde electrones, ¿qué le pasa? Él pierde electrones. Si me pierde electrones, se oxida. En esta reacción, el aluminio se oxidó. Ahora tengo el hidrógeno, me dice que en reactivos tengo 1 positivo, un número de oxidación, y en productos tengo 1 positivo. ¿Qué le pasó? Pues se quedó estable, entonces él no se oxidó y se reduce. Igual tenemos el oxígeno, que en reactivos está en 2 negativo y en productos está en 2 negativos, también se queda estable. Entonces la pregunta era ¿quién se oxidó y quién se reduce? ¿Quién gana electrones? ¿Quién pierde electrones? Entonces tenemos ahí que el que gana electrones es el hierro, porque va de número de oxidación 2 positivo a 0, va de 2 positivo a 0, entonces se oxida se reduce y gana electrones, va de 2 a 0, se reduce y gana electrones. Y el aluminio es de 0 a 3, entonces pierde electrones y se oxida. Entonces ya tienen la respuesta de esa actividad de la actividad número 4. Okay. Después de esto tenemos otra actividad, esta lo van a hacer en su libreta. Tenemos la reacción. Ustedes la tienen que checar si esta ecuación está equilibrada. Si no es así, la tienen que equilibrar. Vamos a poner aquí los reactivos y los productos. Entonces vamos a poner aquí todos los elementos que vienen en reactivos, todos los elementos que vienen en productos, que se supone que son los mismos elementos. Y aquí vamos a poner los números de oxidación. ¿Sí? Por ejemplo, el aluminio, como está solo en reactivos, yo ya le puedo poner aquí aluminio. ¿Cuál es el número de oxidación cuando están solos? Pues 0. Y le voy a poner 0. De este lado de los productos, la plata,
Cuando está solita le pongo 0. Y me van a poner aquí qué elemento se oxida, qué elemento se reduce, cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. Entonces, como ya vimos que estas reacciones ocurren en la vida cotidiana, también tenemos esta actividad. Dice, las frutas también sufren de oxidación. Ellas contienen unas sustancias llamadas enzimas. Estas enzimas funcionan como catalizadores. Y nos pregunta, ¿qué es un catalizador? Son aquellas sustancias que no intervienen en la reacción para formar otros compuestos, sino que intervienen de forma en que van a acelerar. Es un catalizador, acelera la reacción para que no se tarde tanto tiempo en que se haga. ¿Por qué las manzanas se observa un cambio de color marrón cuando se parten? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué se podrá hacer para que esto no pueda ocurrir? Bueno, aquí tenemos una manzanita y la vamos a cortar para que esté expuesta a la oxidación. Aquí la tenemos. Una vez cortada la manzanita, vamos a observarla. A una la vamos a dejar así que esté expuesta al oxígeno y a la otra le vamos a colocar un antioxidante. En este caso va a ser el limón. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de un tiempo. Vamos a dejarlos unos minutitos. Vamos a colocarle a el limón. Y la vamos a dejar por unos minutos. Y la otra parte pues no tiene. Aquí tenemos la actividad. Donde vean ustedes la libretita es que lo tienen que hacer en su libreta de química. Entonces, esto lo vamos a pasar a la libreta de química. Y ahorita vamos, después de los minutos, por cada manzana se observa un cambio de color marrón cuando se parte. ¿A qué se debe? ¿Qué reacción ocurre? ¿Y qué podemos hacer para que esto no ocurra? Que, por ejemplo, en las mecedoras de las señoras que tienen, o nada más es el hierro, el fierrito, así nada más. No. Entonces la recubren, ¿con qué? Con una pintura, ¿para qué? Para que no se oxide. Entonces, hay ciertas sustancias que hacen el efecto, la reacción que tarde menos. Sí se está oxidando, pero se oxida en más lento. Entonces, aquí podemos hacer la actividad. Ahorita la checamos, mientras vamos a avanzar con la siguiente actividad. Esta actividad también la tienen en su cuadernillo, si no me equivoco, es la número 3 de su cuadernillo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice, la combustión es otra forma de obtener óxido. Sí, también hay un proceso de reacción redox. Dice, el cambio producido al quemar una vela es una reacción de combustión. Se llama así a todas las reacciones con oxígeno que producen. ¿Qué producen? Pues energía. Ustedes le van a ir poniendo las respuestas están acá. En forma de, ya sabemos, de luz y calor. A veces no siempre de luz, ¿verdad? Pero de calor sí. Si la combustión son oxidaciones como la que ocurre sobre la superficie de un clavo de hierro, pero mucho más. Y aquí le vamos a poner. ¿Qué queda aquí? Esas palabras, pues rápido. Y así se van a ir leyendo y van a ir completando este texto informativo. Después les dice que pinten de color rojo los óxidos metálicos y les dice que los óxidos metálicos son aquellos que se combinan con los metales, ¿verdad? Y los óxidos no metálicos los que se combinan con los no metales. Y tenemos aquí cuáles son los de rojo. Los van a colorear de rojo y los óxidos no metálicos de azul. Aquí los cuadritos no asemeja la tabla periódica y los cuadritos no van a poner aquí nada. Aquí está solito. Nada más me van a pintar qué compuesto es un óxido no metálico y qué compuesto es un óxido metálico. ¿Sí? Entonces, para que vayan viendo en su cuadernillo y vayan haciendo la actividad.
Ya los dejamos unos minutitos. Todavía le falta, pero si alcanzan a observar. Miren el corte de la manzana, cómo se empieza a oxidar. Y aquí tengo la manzana que le coloqué el limón. Si se fijan la diferencia. Esta es la que tiene limón y esta es la que no tiene limón. Cómo está ya el proceso de oxidación y cómo está la que no tiene limón, la que tiene limón. Esta es la que no tiene limón. Se ve un poquito más cafecita, ya las rayitas de lo que contiene, ya está cada vez más café. Y la que contiene limón continúa casi igual. O sea, su reacción de oxidación sí hay, pero es más lenta. En cambio, en esta hay más rápida porque no hay nada que cubra ni que la proteja de la exposición del oxígeno. Entonces, esta es una reacción sencilla de cómo las reacciones redox están en el ambiente con nosotros. Espero que hayan terminado sus actividades de cuadernillo o que sigan terminándolas. Y cualquier duda que tengan, por favor, pues, se pueden comunicar ya sea por el Facebook o por el inbox. No duden en hablar, en preguntar. Yo estoy a sus órdenes. Espero que se encuentren bien, que sigan con las medidas de prevención del virus y que se cuiden mucho, por favor, para poderlos ver muy pronto. Hasta aquí es todo la clase y los veo pronto. Gracias.